Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El Señor Jesucristo les bendiga en esta hora, cuando ya son las 16:02. Estamos dando comienzo, ¿cierto?, a este tiempo especial, conversando aquí en Armonía. Como todos los jueves, hemos tratado de estar compartiendo con ustedes algunas temáticas que tienen que ver cómo enfrentamos de mejor manera aquellos valles que el Señor permite, ¿cierto?, en su sabiduría y en su soberanía que crucemos. Dios tiene muchos propósitos en cada valle que sus hijos comienzan a atravesar. Hemos dicho, ¿cierto?, en algunas oportunidades que los valles por lo general son descendentes. Está bien dicha la palabra, ¿cierto? O sea, en otras palabras, cada vez que entramos en un valle, vamos a descender. Sí, de las alturas en las que podamos estar y que habitualmente nos gusta estar, Dios decide, a través de una situación particular, a través de un conflicto, a través de un quebranto, a través de una tragedia probablemente también, Dios nos permite descender. ¿Para qué? Para producir en nosotros algo que es muy importante en la vida de cada uno de sus hijos, y es el fruto. Sí, Dios desea que sus hijos, como Jesús bien lo dijo, ¿cierto? Ahí en Juan capítulo 15, desea que sus hijos lleven fruto. Y mucho fruto, y para eso es necesario que nosotros pasemos por experiencias bajo el diseño de Dios que nos permitan justamente ser tratados de una manera especial. Hoy vamos a estar compartiendo una nueva temática, ¿cierto?, en este ciclo, superando el dolor, y vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros debemos pensar y crear, estimar reacciones que sean saludables a lo que pueda estar viviendo, comenzando a vivir. Dijimos la vez pasada, ¿cierto?, en el último programa, compartimos con ustedes que el ser humano, y particularmente el cristiano también, va a estar en 3 situaciones. Y en este momento, para ser más enfático, usted y yo podemos estar en 3 situaciones ahora. Cuando son las 4:05, podemos estar en una de estas 3 situaciones. ¿Cuál? Diría usted. Bueno, una, que probablemente usted o yo estemos pasando por alguna situación en la cual necesitamos reaccionar con confianza, en esperanza, en la sabiduría de Dios. Sí, usted y yo podemos quizás estar pasando en este momento por una situación difícil. Segundo, quizás sepamos de alguien, no somos nosotros los que estamos pasando por algo difícil, sino que puede ser otra persona cercana a nosotros, nuestro cónyuge, ¿no?, algún hijo, algún familiar, algún hermano, algún líder, ¿cierto?, importante y relevante para nuestro crecimiento. Puede que uno de ellos esté pasando por una situación difícil que amerita de parte de nosotros también una respuesta o una reacción. Y tercero, y esto es para todo, es que independiente de que usted u otra persona no estén pasando por una situación, en algún momento la vamos a pasar. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque los sucesos, las pérdidas o los momentos difíciles van a estar presentes tarde o temprano en nuestra vida. De esto y otras cositas, a la luz de la palabra del Señor, por cierto, es lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde aquí en Conversando en Armonía. Por mientras, ¿le parece? Mientras nos preparamos para entrar en materia, escuchar un canto de esperanza. En ti, oh Señor, me he refugiado, no sea jamás avergonzado. Socórreme tu oído y sálvame. En ti, oh Señor, me he refugiado, no sea jamás avergonzado. Socórreme y líbrame, inclina tu oído
Escuchábamos ahí, ¿cierto? El Salmo 71. En ti, oh Señor, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Una hermosa palabra para recordar cuando las situaciones difíciles de la vida nos acompañan y atravesamos lo que en principio dijimos, el valle descendente, el valle de sombra, el valle de oscuridad, el valle de muerte también muchas veces. ¿Y para qué Dios nos permite ir por ahí? Para producir en nosotros algo especial. Ese fruto que solamente se da ahí abajito, en los valles de la vida, no en las alturas. No, porque allí en las alturas, ¿cierto? El sol lo quema de día y la helada de noche. El fruto para que crezca necesita ambientes especiales y es por eso que Dios nos lleva ahí, en esos valles, a esos lugares especiales. ¿Para qué? Para hacer que el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es, cierto, las cualidades de Cristo, puedan florecer y ser parte esencial. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Hoy compartimos con ustedes algunas cosas que son importantes de comentarles. Dijimos que las pérdidas, cualquiera de ellas, son inevitables en la vida. No podemos de ninguna manera evitarlas por completo. Algunas quizás en algún momento, pero por lo general las pérdidas son eso, pérdidas. Y un principio importante a recordar acá a propósito de esto es que Dios permite justamente que aquello ocurra. Mire, algo que usted y yo debemos recordar siempre: no hay vida sin cambio. No hay vida sin cambio. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas vivientes cambian. Todas las cosas que tienen vida propia cambian. Las únicas cosas que no van a tener cambios o no se van a producir cambios en ellos o en ellas son aquellas cosas que no tienen vida propia. Y esto obviamente tiene sentido para cada uno de nosotros, o debe tenerlo. Si usted y yo estamos vivos, como es lo que creemos, ¿cierto? Hoy en esta tarde, en este día, entonces vamos a experimentar cambios y muchos de esos cambios lo anhelamos. A veces pedimos a Dios que Dios nos cambie. En oración rogamos, suplicamos, lloramos que Dios provoque cambios en nosotros. Cualquier tipo de cambio que nosotros consideramos que sea el mejor para seguir nuestra vida. Pero hay una cosa que hay que entender, amados y amadas. No hay cambios si no hay pérdida. Piensa en esto. No se adelante quizás a dudar. No, piensa en este hecho. No hay cambios importantes y duraderos en nuestra vida si no experimentamos algún tipo de pérdida. Sí. No hay ninguna pérdida que no nos haga pasar por algún dolor. Completo la frase entonces en esta tarde. No hay vida sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Por lo tanto, ¿qué nos queda frente a este hecho? Porque indudablemente Dios, que nos ama, igual va a querer que nosotros tengamos experiencias de cambio y de transformación. De hecho, la palabra de Dios está fuertemente manifestándonos ahí en Romanos capítulo 12, ¿cierto? Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Dice que no debemos conformarnos a este siglo, a esta manera de pensar actual, sino que transformemos justamente, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea cambios en nuestra vida, como también nosotros debemos desearlos. Sin embargo, esos cambios van a producir, querámoslo o no, una pérdida de algo. Sí, porque piensa en este ejemplo. La persona que quiere, a propósito de la temperatura que tenemos hoy en este día, ¿cierto? O quizás de ciertas incomodidades en su propio cuerpo, para que cada uno de nosotros pueda optar por un cuerpo quizás más atlético, ¿cierto? Con menos peso probablemente. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Quizás hacer más ejercicio o quizás modificar nuestros hábitos alimenticios, ¿cierto? Bueno, eso es pérdida. Perdemos, ¿cierto?, el querer comer cualquier cosa y perdemos de estar quizás sentados o reposados
porque hay que hacer ejercicio. Ahí hay una pérdida. Para ganar, para que se provoque o se produzca un cambio, algo vamos a tener que perder. Y dígame acaso usted que cada vez que nos hemos subido quizás en una maquinita para hacer ejercicio, aparte, ¿cierto?, de que ya eso es cambiar del hábito y se provoca una pérdida porque tenemos que invertir un nuevo tiempo allí, ¿acaso no nos duele? Por lo menos no en el momento, pero quizás a las horas o al otro día nuestro cuerpo probablemente esté adolorido. Bueno, usando esta metáfora de algo tan coloquial o popular, ¿cierto? Algo que sucede y va a comenzar a suceder, ¿cierto? Ya ha comenzado a suceder por el cambio climático que también vamos a experimentar, el cambio de estación, a eso me refiero. Obviamente que vamos a tener que experimentar algún tipo de pérdida si queremos estar en mejores condiciones. Jesús dijo en una oportunidad, cuando vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Dice, Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban allí le dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. ¿Sabe una cosa? Cualquier pérdida ha de producir un duelo correcto. Un duelo correcto. No vivir los duelos de una pérdida, sea una pérdida de un ser querido, sea la pérdida de algo importante en nuestra vida, requiere de cierto tiempo para recuperarnos. Por lo tanto, ese tiempo tiene que ser lo más saludable posible. Jesús lloró, Jesús no omitió el dolor, no lo negó tampoco de la partida de Lázaro, aún sabiendo que en un par de minutos más iba a experimentar la resurrección bajo el poder de Cristo el Señor. Pero la Escritura dice que Jesús se interesó, ¿cierto?, por la vida de Lázaro y de sus hermanas. Se interesó por los que estaban llorando allí. Y también dice la Escritura que se conmovió. Fíjese que en el capítulo 11 del libro de San Juan, de donde sacamos esta porción, varias veces Jesús se conmueve en su espíritu. Se conmueve, y la palabra conmover significa que sus entrañas no podían dejar de estar indiferentes al dolor que estaba mirando, observando, y que veía y sentía él mismo. ¿Por qué? Porque Lázaro era un amigo íntimo de él. Es por eso que el versículo más corto de la Biblia, el versículo 35, ¿cierto?, nos dice que Jesús se puso a llorar. Esto nos habla acerca de que las pérdidas importantes de la vida, de las cuales van a venir cambios también significantes, trascendentes, requieren también que nosotros no neguemos que eso nos está ocurriendo a nosotros. Es bueno decirnos, si está usted viviendo en este momento algo particular, algo difícil, algo que no pensó, o probablemente la enfermedad de alguien y que ya partió la presencia del Señor, que ya dejó este mundo, o usted quizás ha perdido algo importante, quizás como el control de su familia, de su matrimonio, de sus finanzas, un trabajo importante y tantas otras variables que vivimos en esta vida. No debemos negar el dolor que nos produce aquello, ni tampoco usar la fe como para negar el llanto que es bueno que tengamos. El llanto lo hizo el Señor. Las lágrimas las hizo el Señor. No son un accidente en la química o en la bioquímica de nuestro organismo. Las lágrimas es algo que Dios puso allí para que éstas fluyeran tanto por el dolor, por la emoción de la alegría o por la tristeza, ¿cierto?, del quebranto. Por lo tanto, si Él las puso, es bueno que nosotros también lloremos cuando estamos pasando por un tiempo de dificultad, delante de Dios, por cierto, derramando nuestro corazón, a fin de que Él, como dice el salmista, ¿cierto?, que Él las tome, porque Él dice que las toma, Él toma nuestras lágrimas. El Señor le da importancia a nuestras lágrimas. Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, ¿cierto?, el ministerio de las lágrimas. Qué importante es entender que las lágrimas cumplen un papel importante cuando atravesamos momentos difíciles, porque es la manera en que Dios también nos permite desahogarnos delante de Él. Ya son las 4:20. ¿Le parece si seguimos compartiendo algunos principios más de lo que debemos considerar cuando los cambios son inevitables, cuando las pérdidas son inevitables, cuando el dolor es inevitable y cuando está todo en las manos de Dios, va a producir fruto en nuestra vida? Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo
tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu Ahí escuchábamos a Lily Goodman con una hermosa canción, ¿cierto? Para este tiempo, hoy,
aquí conversando en armonía. Eso es lo que quise decir. Cuando ya son las 4:25, estamos aquí, ¿cierto?, compartiendo esta temática que estamos seguros que es de bendición para muchos que están atravesando valles, que saben que alguien está atravesando un valle o que en algún momento de nuestra vida lo hemos atravesado o lo vamos a atravesar. Bueno, el Señor siempre a través de su palabra se adelanta a que nosotros podamos tener las instrucciones, el consuelo, ¿cierto?, las promesas que nos ayudan a atravesar justamente por estos tiempos de dolor. Recuerde lo que el Señor, ¿cierto?, nos dice a través del salmista ahí en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿A qué se compromete el Señor aquí en este valle? ¿A responder a cada una de las cosas del por qué estamos sufriendo? ¿Acaso aquí hay alguna directriz de parte del Señor de que Él se sienta obligado a respondernos del por qué está permitiendo que vivamos el dolor, la angustia, el quebranto? No. Pero sí hay algo mucho mejor que una respuesta o querer saber el porqué del porqué. Hay algo mucho mejor, ¿y sabe cuál es? La promesa justamente de que Él estará con nosotros. Sí, porque para que haya sombra, tiene que haber luz. Por lo tanto, cualquier sombra de tu valle tiene ya luz. Es la luz de Cristo, que a lo mejor es tenue para ti, pero es luz que te permite ver siquiera tu sombra en medio de ese valle. ¿Cuáles son las reacciones que por lo general nosotros a veces podemos tener frente al dolor? Mire, no soy psicólogo, pero sí he estudiado un poquito este tema al respecto, en mi calidad de pastor también y de acuerdo a mis propias necesidades. La supresión es una manera inconsciente de tratar de bloquear el pensamiento doloroso. Pero también está la supresión, que conscientemente tratamos de bloquear pensamientos dolorosos. Cualquiera de los dos mecanismos, uno inconsciente y otro consciente, nos aleja justamente, o es una decisión que tomamos para que el dolor, ¿cierto?, del cual queremos huir y no queremos experimentar, finalmente no nos afecte. Pero la verdad es que el dolor sí nos afecta. Y cada vez que nosotros queramos suprimirlo o reprimirlo, lo único que hace eso, de alguna manera, ¿sabe cuál es? Que este dolor sea grande, que este dolor aparezca en algún momento o que somatice en nosotros en alguna dolencia, en alguna perturbación en nuestro temperamento, en situaciones de reacciones que lo único que va a hacer es provocar más problemas en nuestra vida. Debemos señalar 3 cosas importantes. Una, que en cada situación que vivimos, Dios se duele con nosotros. Si usted quiere anotarla ahí como un punto importante, si tiene una hojita, un papel, para que usted escriba esto. Dios se duele conmigo. Cada vez que nosotros vivimos una experiencia de dolor, Dios también se duele con nosotros. Ya escuchamos lo que pasó con Jesús cuando supo que su amigo Lázaro, ¿cierto?, había muerto y se conmovió también porque vio a sus familiares y a sus amigos llorando. Jesús también lloró. ¿Ah? Fíjese que el Salmo 34, versículo 18 dice lo siguiente: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. En una versión más moderna, ¿cierto? Es el mismo versículo que por lo general nosotros lo hemos leído así. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En esta versión, ¿cierto?, habla de los que Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Y es acaso así cuando no nos sentimos así nosotros cuando vivimos una experiencia de gran dolor? Bueno, queremos decirte lo que la palabra está diciendo, que Dios se duele contigo. Está cerca de ti cuando el quebranto aparece en tu vida. ¿Sabes? Y una cosa importante que aprendí de un destacado líder, ¿cierto?, que es John Maxwell, que decía en una oportunidad: todo quebranto en nuestra vida es porque Dios quiere producir algo nuevo. Sí, si quiere también puede reparar en este pensamiento. Todo quebranto va a producir en nuestra vida algo nuevo. Por lo tanto, importante la reacción que tengamos frente al quebranto. Y aquí ya vemos en la palabra del Señor que cercano está Él. El Señor está cercano a los que están quebrantados de corazón. ¿Usted cuánto quebranto ha experimentado en su vida? ¿Ha estado Dios con usted? Lo más probable que sí, por lo menos en mi vida. En mis quebrantos más duros, cuando mi pecho se apretaba, cuando
mi corazón o mi espíritu estaban siendo destrozados, Dios estaba ahí conmigo. Dios está con nosotros. Otro principio importante que usted debe considerar al momento de estar viviendo algún tipo de dolor profundo es que esa tristeza, ese valle, se sana en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que la palabra más bien dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este mensaje, este consejo, o más que un consejo, ¿ya? Sino que esta es una orden apostólica. Lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, ¿cierto? Los Gálatas. Ayúdense unos a otros a llevar, ¿qué? Sus cargas, aquellas cosas que nos cuesta sobrellevar, ¿cierto? El dolor, la amargura de una situación, el quebranto, el llanto. Bueno, aquí hay una orden imperativa, ¿cierto? A aquellos que a lo mejor estamos alrededor de alguien que está sufriendo. No se aparte necesariamente, sino que sea un colaborador en el dolor. Dijimos semanas atrás que es importante estar presente cuando otro sufre y no pensar que solamente necesita al Señor. No, podemos nosotros hacer algo concreto, ¿cierto? Llevar algo que le pueda provocar ánimo a nuestro amigo, a nuestro hermano en Cristo. Y así vamos a cumplir la ley de Cristo, que Él también, al estar aquí en esta tierra, lo que hizo fue acercarse a aquellos que sufrían dolor, o permitió que se acercaran a Él los que sufrían dolor. Vemos a Jesús, ¿cierto?, que es tocado por una mujer que tiene un flujo de sangre. Y Jesús, cuando es tocado por esta mujer, Él iba en dirección de sanar a una niña que al llegar le avisan que está muerta. ¡Wow! Talita cumi, dice así, ¿cierto? Despierta, niña, o levántate, niña. Es lo que Jesús dijo finalmente en esa simple oración y experimentó la resurrección. Esta pequeña niña. Sí. 2 puntos hemos hablado. Dios se duele conmigo y también todo proceso de dolor se sana en comunidad. Y también apoyando este principio, dice, si alguno está alegre, alégrese con él, dice. Y si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Romanos 12, capítulo 12, bien digo, versículo 15. Y otro principio importante a considerar, que todo proceso de dolor toma tiempo. No piense usted que por el solo hecho de derramar mi corazón en una situación difícil, significa que Dios automáticamente va a cambiar eso. ¿Puede hacerlo el Señor? Por supuesto que puede hacerlo. Él es todopoderoso. Sin embargo, si nos hace pasar por un valle, Dios va a cumplir procesos en nuestra vida. Una palabra difícil para algunos. La palabra proceso es una palabra que muchos cristianos resisten hoy en día. No queremos procesos en nuestra vida, pero los procesos están involucrados en toda la existencia humana, que permiten un comienzo y un término de algo que va a producir algo importante, algo determinante, algo que va a dejar una huella, ¿cierto?, profunda en la vida misma, en la economía, ¿cierto?, en la agricultura, incluso en algo tan básico como cocinar en casa. Hay procesos para que una comida pueda ser apetecida, digerida, tiene que vivir procesos. Nosotros también, para llegar al fruto que Dios quiere que lleguemos, necesitamos, ¿cierto?, ser plantados, ser regados, ser abonados y esperar la luz del sol, esperar la lluvia para que ese fruto también en nosotros crezca. Todo proceso toma tiempo, amado. Como dice Eclesiastés 3, 1 y 4, ¿cierto? Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Estos principios sin duda van a hacer que nuestros valles, aquellos que usted y yo probablemente estemos viviendo, u otra persona lo esté viviendo cercana a usted, o lo vayamos a vivir, sin duda que nos sirven o nos servirán. Extiende tu mano, Señor, pues todo
Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Ahí estábamos escuchando una hermosa canción con Juan Luis Guerra, ¿cierto? Del repertorio abundante que tiene nuestro amigo y hermano. Estamos conversando acá cómo reaccionamos de mejor manera a las situaciones que usted y yo nos ha tocado vivir o estamos viviendo o viviremos. Enumerar las pérdidas que hemos tenido en la vida, no solamente de seres queridos, por favor, no nos remitamos solamente a este hecho. Enumerar las pérdidas es parte esencial. Si es que usted, por ejemplo, está escuchando esto ahora, enumerar lo que nos ha pasado. Ayer conversaba justamente con un amigo joven, ¿cierto?, que me contaba acerca de que parte de su infancia la vivió sin su padre y que ahora, ya siendo un poco más grande, ¿cierto?, está junto a él. Pero me hablaba justamente del dolor que sentía de ese tiempo de ausencia. Yo le decía, bueno, es bueno que uno tome ese dolor, porque no tenemos que negarlo, como si no hubiese pasado en nuestra vida. Es bueno que ese dolor lo tomemos, lo reconozcamos como tal, porque fue una ausencia y una pérdida de paternidad de parte del padre, ¿cierto? Y de este hijo, la falta de
de papá, de no ser acompañado correctamente. Bueno, al enumerar lo que pasó, me permite identificar de dónde puede provenir mi dolor. Y llevarlo al Señor permite que lo pueda enfrentar. Y al enfrentarlo, ¿cierto?, permito que Dios también actúe en mi vida. Fíjese que Jesús dijo en una de sus enseñanzas trascendentales, si bien todas son, pero nos referimos a puntos claves de la palabra del Señor, como fue el Sermón del Monte. Cuando ahí en Mateo 5:4 dijo: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Sí, es bueno que nosotros, como dijimos antes de la canción, expresar nuestro llanto. Dios nos hizo con lágrimas. Y enumerar, ¿cierto?, cuáles fueron los sufrimientos importantes de tu vida. Y llevarlos a Dios, ¿para qué? No estemos comúnmente llevándolos, sino que al entregarlos delante del Señor, al llevarlos, ¿cierto?, cautivos a la obediencia a Cristo, como Pablo le aconsejaba también ahí a los Corintios, ¿cierto?, llevando todo pensamiento, porque nuestras lágrimas tienen que ver con recuerdos. Y nuestros recuerdos son pensamientos que quedaron grabados en nuestra mente. Entonces, qué bueno es que nosotros reconozcamos de dónde proviene ese dolor, identificar ese pensamiento, a fin de que al entregárselo al Señor no se convierta en un patrón conductual que determine mi vida. Entonces, al hacerlo, quizás experimentemos tristeza nuevamente, quizás experimentemos llanto, pero qué bueno es hacerlo delante del Señor y para el Señor. Estaba leyendo hace poco a Timothy Keller, un escritor muy famoso, que está haciendo mucha literatura en estos últimos tiempos, hablando de temáticas muy importantes como el sufrimiento, que es el libro que estoy leyendo, y también el matrimonio y otras temáticas. Y él decía que los occidentales tenemos una muy mala forma de enfrentar el dolor y el sufrimiento. Él estudió las culturas, las distintas culturas que han habido y que a lo mejor hay todavía, y de cierto lo hay. Tenemos el Oriente, ¿cierto? Y nosotros por este otro lado, que somos los occidentales, dice que hay otras culturas que pudieron enfrentar el dolor de una manera diferente. No necesariamente la más ideal y mejor, pero sí un poco mejor que nosotros los que somos de este lado del mundo. Habla justamente acerca de la importancia que tiene la Escritura para que podamos tener una cultura y una teología correcta del sufrimiento. El pastor Miguel Núñez, también junto con Sugel Michelén, nos han hablado mucho acerca de esto. Nosotros como cristianos necesitamos tener una teología acerca del dolor. Alguien preguntaba hace poco, vía WhatsApp, redes sociales, ¿por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué hay cristianos? Esa es la pregunta. Yo también la planteo en esta hora a propósito de este tema. ¿Por qué hay cristianos que le tienen terror a la muerte, que tienen pánico? ¿Acaso la Escritura no nos habla acerca de la muerte y cómo nosotros debemos pensar de ella y cómo debemos enfrentarla incluso? Yo creo que estas cosas que huelen muchas veces a ignorancia en la Escritura hacen que justamente tengamos ataques de pánico muchas veces, procesos de angustia, depresión. ¿Por qué? Porque no tenemos una teología que contenga bíblicamente, a eso me refiero, a una teología bíblica que contenga las presiones de este mundo occidental que siempre, ¿cierto?, de alguna manera quiere colocarle una pincelada al dolor. Y un ejemplo clásico de lo que acabo de decir, el hecho de que a los cementerios ya no se les dice así, se les dice parques. Esa es una manera, ¿cierto?, de obviar lo que significa un cementerio, la palabra, la dureza que tiene. Pero la Escritura, cuando habla acerca de la resurrección de Cristo, no habla de parque, habla del sepulcro. O sea, la Escritura en este caso nos ayuda a entender que sí, efectivamente, si la muerte es un proceso doloroso para aquel que lo experimenta cuando un familiar parte, ¿cierto?, o cuando está en vías uno mismo a través de alguna enfermedad, probablemente de partir porque no hay solución médica, ¿cómo lo enfrentamos? Compartía una persona hace poco, Silvia se llama ella, acerca de un cáncer que tiene y que le han salido muchos temores, pero ella, cuando va a sus quimios, a sus procesos que tienen que ver con su enfermedad de cáncer, ¿qué hacía ella? Confiaba en el Señor y decía: si el Señor quiere dejarme aquí, bien. Si el Señor me lleva, bien también. Y lo que hacía era compartir su fe con aquellos
que estaban sufriendo ahí en esa clínica o en ese hospital. Ese es un ejemplo de cómo nosotros los cristianos también debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque el dolor tarde o temprano golpeará a nuestra puerta. Entonces debemos enumerar justamente cuáles fueron los puntos de dolor, sin hacer una revisión tan extensa hacia el pasado. Porque debemos recordar que el apóstol también decía, yo me extiendo hacia adelante, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. No era simplemente una negación, sino era un mandato. Un mandato a que no nos quedemos, como diría alguien, pegados en el pasado. Eso ya está en las manos del Señor, no podemos nosotros cambiarlo, podemos reinterpretarlo, sí, a la luz de la Escritura. Y sí, posicionarnos hoy, del día que nos toca vivir hoy, y mirar hacia adelante. Prosigo a la meta, decía, prosigo a la meta, y eso es una mirada hacia adelante. ¿Por qué a veces nosotros no queremos lamentarnos o sufrir? Porque tenemos temor, ¿no? Por lo tanto, la sociedad se ha comprometido en darnos entretención suficiente para que nosotros no tengamos que sufrir. Identificar también lo que realmente he perdido. Tener el valor de lamentarme. Mire qué importante esto, porque el lamento es una expresión apasionada de duelo con Dios. Es un acto incluso de adoración que puede incluir quejarse ante Dios. Sí, yo sé que algunos me podrían malinterpretar con lo que acabo de decir. Pero quejarse ante Dios no es lo mismo que quejarse de Dios. Cuando yo me quejo ante Dios por una situación que a lo mejor está siendo reiterada en mi vida, en la cual yo no veo una salida y quizás tampoco entiendo lo que Dios está haciendo, yo puedo expresar mi queja a Dios, pero no quejarme de Él, que es muy diferente. La primera, quejarme ante Dios, es un acto de adoración, porque estoy reconociendo ante Dios el dolor que estoy experimentando y el pesar de lo que siento o lo que vivo. Pero si me quejo de Él, entonces lo que estoy expresando ahí es desconformidad con su propósito y por lo tanto tiene también matices de incredulidad y, ¿por qué no decirlo?, de apostasía. Porque muchos, por no querer aceptar lo que les toca vivir, han negado a Cristo en su vida. ¿Les parece si compartimos una canción más? Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad,
Así es. Su fidelidad, a pesar de las circunstancias, siempre está presente en nuestra vida. Y qué importante entonces es que cada uno de nosotros esté ligado al Señor mediante la oración. Nos compartía justamente alguien en esta tarde acerca del proceso doloroso que vive con un miembro de su familia. Un cáncer de colon, en un estado ya, por no decir terminal. Y sin duda que la situación se vuelve muy confusa a veces y dolorosa, siendo una madre joven, con 3 niñitas, con 3 pequeñas, ¿cierto? Y estando con dosis altas de medicación. Para la familia, sin duda, se provoca ahí un valle doloroso. Pero como decía ahí Cristín de Clario junto a Daniel Calvetti, fidelidad es la que Dios tiene para ti, amado, amada, que estás en esta hora en sintonía, para hacernos vivir, ¿cierto?, su paz, su consuelo, esa paz que excede o que sobrepasa todo conocimiento. Más allá de lo que sepamos de Dios, su paz es mucho más profunda y puede hacer que nuestro caminar, por muy doloroso que sea, pueda tener, ¿cierto?, la fuerza, la energía, la sabiduría para cada paso que tenemos que dar justamente en medio del dolor. Hemos compartido justamente esta tarde un tiempo especial acerca de cómo reaccionar frente a un enfermo terminal, a algo que, por cierto, Dios puede revertir en cualquier momento, algo que el Señor puede tocar, y oramos para que eso pueda suceder de acuerdo a su voluntad perfecta, entendiendo también que la partida de un ser querido que está sufriendo puede estar dentro de la voluntad de Dios, como ha sido el caso de muchos, y que por lo general, ¿cierto?, cuando sucede es porque ha sido la voluntad de nuestro Padre. Y ante ese hecho, si la persona está en Cristo, si nuestro ser querido está en Cristo, bueno, simplemente se nos ha adelantado, ¿cierto?, en la carrera y está mucho mejor, como decía el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, ¿cierto?, por vida o por muerte. Seguiremos confiando en nuestro Señor. Agradecemos al Señor este tiempo, ¿le parece si usted y yo oramos al Señor? Si oramos y podemos manifestar nuestra confianza en los valles que nos toca vivir. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tus promesas, que son en el sí y en el amén. Señor, dándonos a entender el carácter, Señor, de tu palabra para cada uno de nosotros. Oramos por aquellos, como esta madre y sus 3 pequeñas, junto a su familia, sufren, Señor, el dolor en este valle. Dios, oramos que tu promesa, que está vigente para cada hijo que la quiera tomar, de que tú estarás con nosotros en medio de la oscuridad, en medio del temor. Gracias por tu promesa, Señor, de tu presencia en cada una de nuestras circunstancias que tienen, Señor, gusto a valle. Que podamos adorarte a pesar del llanto, que podamos llevar a ti y expresarte lo que estamos sintiendo, Señor. También recibir el apoyo del cuerpo, de tu cuerpo, la iglesia, Señor, de los amigos cristianos, y que ellos también puedan ser sensibles ante el dolor de otros. Oramos por todos los que en sintonía hoy y que tienen oportunidad de escuchar este programa puedan experimentar la paz de Cristo, Señor, las promesas de Cristo, Padre, el poder de Cristo también en medio de sus angustias y quebrantos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.